En el próximo reporte nosotros vamos a trasladarnos al barrio de Los Tres Brazos, un lugar que se encuentra en el municipio de Santo Domingo Oriental, donde 50,000 habitantes viven grandes precariedades, pero son muchos de estos los que hacen esfuerzos para superarlas. Susana Flete nos trae la realidad que se vive en este lugar y nosotros aprovechamos para despedirnos y encontrarnos con ustedes en una próxima jornada extra el próximo domingo. Bordeado por el río Osama, Los Tres Brazos es casi una isla en medio de la ciudad. Cruzando el puente Francisco del Rosario Sánchez, se llega a este sector ubicado en el municipio Santo Domingo Este. Su nombre original es Francisco Alberto Caamaño, pero sus primeros moradores le denominaron por la peculiar forma de su territorio, rodeado por tres lados del río Osama. Aunque en principio los primeros asentamientos se realizaron en el año 1976 en la zona denominada como Los Multis, hoy se han multiplicado los barrios y residenciales debido al crecimiento demográfico, en gran parte desorganizado como en otros sectores de la ciudad. En el año 1979, a través del decreto número 1000, emitido por el entonces presidente don Antonio Guzmán Fernández, fue declarado esta zona, estos predios agrícolas, como programa de asentamiento, apto para asentamiento urbano. La participación de grupos populares en los inicios de la barriada auspició que muchos de los nombres de las calles correspondan a los padres de la patria, a los caídos durante los 12 años de Balaguer y el régimen de Trujillo. De acuerdo a datos del 2001, más de 48,000 habitantes residen en los diferentes barrios y residenciales que componen el sector. Los Tres Brazos es un sector activo. Sus moradores no solo se emplean en otras zonas de la ciudad, allí hay hasta un canal local de televisión. Entonces la realidad de la microempresa, especialmente los talleres de ebanistería, de mecánica, de electrónica, los comercios de venta de productos como los mercaditos, cada familia trata de hacer algo desde su creatividad y su posibilidad para no depender directamente de un empleo, en lo que la otra parte de la familia sale a buscar la comida diaria. En Los Tres Brazos las necesidades son muchas. Lamentable que en estos tiempos todavía se tenga que hablar de alborotos en la calle, de protesta, pero es el único canal que tienen los grupos, porque se cansan de ir a los estamentos, a las oficinas del gobierno. Uno de los problemas más irritantes es la situación en que se encuentra la prolongación Venezuela, que es la principal del sector, debido a zanjas hechas por varias empresas e instituciones, entre ellas la CAAS. Aunque se empezó a trabajar tímidamente en el arreglo de las calles, los moradores ya no creen en más promesas. La miseria es el común denominador en las márgenes del río Osama, donde cientos de familias se desenvuelven en precarias condiciones, constituyendo caseríos denominados como Las Latas, Las Lilas y El Barco. Alrededor de la mitad de los hogares de Los Tres Brazos posee letrinas que desembocan en cañadas o en el cauce del Osama. Esa es la misma fuente de donde un 12% de los pobladores obtiene agua para hacer sus quehaceres. Es la insalubridad, el hacinamiento y la falta de controles que hacen que en el sector aumenten los casos de dengue, sida y tuberculosis. Yo tengo 27 años, de que yo tengo 2 años, están arreglando esta caña y nunca la terminan de arreglar. Y los niños se enferman con mosquitos y de todo, que hay aquí basura y de todo, vertedero, los mosquitos. Y el bajo no afecta. Y hay muchísimos niños por aquí. Tenemos que estar cada rato con ellos para el médico, fiebre y de todo. En la comunidad hay 3 grandes cañadas que participan en el programa Sabamar de la Unión Europea y que abarca otros 18 sectores de la ciudad. El proyecto de Sabamar contempla construir una serie de sanitarios para buscarle solución a más o menos las familias. Solucionar el asunto de la basura, el agua pluvial de las cañadas y el sistema de agua potable también. Aparte de los problemas característicos de la comunidad, otros de índole nacional como la electricidad disminuyen las posibilidades de desarrollo del sector. Esta es la mina de los talleres de ebanistería.
Aquí hay por lo menos un promedio de 200 talleres de banistería en los Tres Brazos y han desaparecido más de la mitad. La luz no nos la mandan media hora. Una planta prendida con el combustible tan alto no nos alcanza para uno comercio solamente. La delincuencia es otro problema. Con los taxistas tú hablas, por ejemplo, y dices que vas para los Tres Brazos y muchos no quieren venir porque realmente tienen miedo por lo que se dice. Pero realmente el nivel de delincuencia es alto, pero no es tan alarmante así como la gente lo... Con esto quiero reivindicar un poco los jóvenes valerosos que tenemos ahora aquí. Es incapaz la fuerza del orden en mantener una disciplina ciudadana muy difícil, ¿no? No puede, tal vez no tenga medios, tal vez no tenga suficiente personal, pero lo cierto es que la delincuencia pulula por nuestros barrios. Son el desempleo, la falta de oportunidades y de proyectos destinados al sector juventud, los motivos que señalan como causa del resurgimiento de las bandas juveniles. Durante más de 2 décadas, los residentes en los Tres Brazos han sabido exigir mediante diversos métodos, entre ellos la protesta callejera, sus principales necesidades a las autoridades. Sin embargo, también han agenciado con sus propios recursos la solución de muchos problemas. Así como vemos que se hace una buena labor, también sabemos que nunca vamos a suplir ni papá ni mamá, ni abuela, porque un niño que está integrado en una familia es diferente que estar en un hogar. Bajo el cobijo de la parroquia Santa Luisa de Marillac, laboran diferentes instituciones sociales en los Tres Brazos. Una de esas entidades es la Casa Rosada, que desde el año 2001 acoge niños con el VIH-Sida. Donde ellos se sientan en familia y que se sientan amados. En la Casa Rosada viven 40 niños con edades desde 0 hasta 15 años. Una parroquia pobre en medios materiales es muy rica por sus personas que se mueven, se activan para conseguir de otras personas ayudas que se necesitan para mantener estas obras. La guardería infantil y centro de nutrición es otra institución auspiciada por la parroquia de los Tres Brazos. Recibe niños de escasos recursos y con deficiencias alimenticias desde el año 1987, quienes de manera gratuita ingresan a la institución a partir de los 3 años de edad. Desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde reciben educación y alimentación. Por el trabajo de esta institución, nació la idea de crear una escuela que acogiera a los niños y niñas que concluían la educación preescolar. Entre ambos centros, hoy acogen a 450 menores del sector. Crear unos niños y niñas que puedan insertarse al medio social en que viven, con una preparación que puedan, o sea, que lo lleve a poder sobrevivir en el espacio en que viven. En las instalaciones también hay laboratorio, consultorios médicos y dentales, así como un centro de atención a enfermedades respiratorias que ofrecen atenciones a los menores y al público en general. Aunque tengo unos añitos, pero yo espero serle útil a la sociedad. Soy una madre de 5 niños y no tengo empleo, vivo en casa alquilada y espero con esto desenvolverme en algo para la economía del hogar. El complejo también acoge un taller de Infotep que da formación técnico-profesional a unas 250 personas al año. Aprenden a hacer camisas de hombre, pantalones, ropa de niña y de niños y ropa de mujer. La gente en los Tres Brazos también se ha organizado para afrontar la muerte de un ser querido. La Asociación Fúnebre Cristiana reúne a más de 1.450 familias del sector que hacen un aporte mensual y reciben servicios funerarios cuando se presenta el momento. Este es un sector donde las adversidades han motivado la protesta, pero también el ingenio, el trabajo y los deseos de superación. Afortunadamente, hay mucha gente valiosa que lucha a brazo partido en procura de sus ideales, reivindicaciones y superación personal.
Realmente la historia se remonta al 2010, cuando una cantidad de moradores a través de esta carta piden a CORDE que agilice la entrega de los títulos de propiedad. Esa es una junta de vecinos que pidió a CORDE en ese momento. Y en ese momento era la empresa Inversiones Fernández Parache, quien fue la que inició el proceso de compra. Desde que inició el proceso, la empresa Titulatec ubicó un furgón que le sirve de oficina a la entrada del barrio. Inés dice que no compraron un barrio, sino oportunidades, y por esa razón ya hay entre 700 y 800 personas en proceso de título. Hemos comercializado 1.200 solares en total del proyecto de los 3 brazos. 1.200. Entre CORDE y nosotros como empresa. A partir de esa información, fuimos en busca de quienes han confiado en el proyecto y ya tienen sus títulos. Es el caso de Genaro Jiménez Rondón. Llegó al sector en el año 1978, cuando aún no estaba poblado. Comenzaron a hacer la población Miraflores, entonces había un dinero que eso era de ellos, y ellos le compraron a un señor que se llama Marito Vera. Compró por 500 pesos el terreno que hoy habita, una porción de 370 metros. No lo pensó mucho y cuando Titulatec hizo la propuesta a la barriada, decidió sacar el título que ya posee. Vinieron proponiéndome eso y bueno, yo tengo una inversión aquí y el terreno propio, aproveché y lo compré. Está en el sector Miraflores y conseguirlo le costó 220,000 pesos. En Santa Catalina de los 3 Brazos vive Ramón Ortiz, quien junto a su esposa Andrea decidieron iniciar los trámites para conseguir el título de la casa donde viven. Tienen razones suficientes para sacar el título a su casa y por eso ya han hecho 3 pagos a Titulatec. Es algo que yo entiendo que hay que hacerlo, porque si a uno se les presenta algo, uno puede resolver con sus títulos. Con 72 años y enfermedades que han menguado sus fuerzas, Juan Castillo aspira a obtener su título, pero no posee recursos para ni siquiera iniciar el proceso. Ya obligatoriamente tiré la toalla, ya no puedo decir, así yo voy a hacer un esfuerzo para ponerme a producir dinero, porque ya la fuerza no la tengo. Oye, pero de que me interesa el título, me interesa, porque yo sé que así mi ranchito coge más valor de lo que tiene. Con 11,800 pesos compró el pedazo de terreno donde edificó su casa desde hace 25 años en Santa Catalina de los 3 Brazos. El 23 de diciembre, CORDE intimó a Titulatec para que venda el metro de tierra, tal y como está estipulado en el contrato. Desde el sector Los 3 Brazos, Arely Ceballos. Bueno, esta semana el escándalo de los 3 Brazos alcanzó su mayor dimensión con el informe que presentó la comisión que creó el presidente Danilo Medina el 28 de diciembre, cuando había estallado el escándalo por la venta de ese barrio a precio de bagatela. La comisión que la presidió el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, rindió su informe. Sus principales conclusiones fueron acogidas de inmediato por el presidente, que fue deshacer la venta, reconocerla por inconstitucional, por haber violado mandatos constitucionales y de la ley de capitalización de las empresas públicas, y también por los precios irrisorios en que se vendió, desconociendo las evaluaciones que previamente habían dado en la Dirección del Catastro Nacional y la Dirección General de Impuestos Internos. Pero el escándalo de la venta fue mucho mayor del que habíamos pensado y del que se había denunciado. Es mucho mayor porque habíamos estimado que el costo promedio, el valor promedio que le dio CORDE a cada metro cuadrado en los 3 Brazos era 79 pesos, pero la suma... 60 y pico promedio los metros. Ajá, 80 millones de pesos. Ajá, 69 pesos el promedio con distintos precios, pero que la suma, que era originalmente 80 millones, terminara en 68 y que lo que se ha avanzado sea 4 inmuebles entregados, algunos de ellos que uno no entiende qué interés puede tener para CORDE,
adquirir apartamentos y solares, da una idea de lo que es la corrupción. Y llama la atención dos cosas. No se ve ahí el cuadro, Juan Bolívar. Llama la atención dos cosas. Una, que el presidente decida eliminar CORDE y la CREP, que debieron desaparecer hace mucho tiempo. Una, cuando se inició el proceso de reforma, y otra, cuando el proceso ya había terminado. Y la otra, que no se someta a la justicia a los responsables. Mira, en ese cuadro lo que dice es que el precio original pactado es 80 millones de pesos. Fue lo que se le vendió las 3 parcelas de los 3 brazos. Pero después hubo 2 adendas que redujeron ese precio en 11.8 millones, 11.800.000. Eso es el informe oficial, ¿eh? Entonces quiere decir que el precio se había reducido a 68.200.000. Pero todavía hubo otra deducción de 1,5 millones de pesos porque decidieron crear un fondo de contingencia. En realidad el precio final para CORDE de las 3 parcelas fue de 66.700.000 pesos. Pero entonces vamos a ver, ahí más abajo se ve cómo fue la forma de pago. En efectivo, CORDE recibió 15.200.000 pesos. 15 millones en efectivo. Entonces le entregaron 4 inmuebles en dación de pago. O sea, CORDE, que estaba saliendo de inmuebles, vendió por inmuebles, pero bien. 2 inmuebles son en Guavaveri, San Pedro de Macorís. 2 solares. 2 solares. Y 2 apartamentos en los Alcarrizos. Entonces resulta que los 2 de Guavaveri ya estaban hipotecados. Quiere decir que no ha podido disfrutar de ellos CORDE. Y los 2 apartamentos estaban a nombre de la abogada de la empresa compradora a título de comisión de venta. Eso quiere decir que CORDE no recibió nada. Esa suma del descuento, del pago de dación, los 30 millones. Pero también firmaron un pagaré por 21.200.000 pesos. Y resulta que hasta la elaboración de este informe del gobierno, el pagaré no había sido honrado después de 7 años. En resumen, que CORDE recibió en efectivo 15 millones, pero pagó el deslinde, que debió haberlo pagado la empresa compradora. Entonces CORDE lo pagó y le costó 11.8 millones. En definitiva, de ese informe del Estado se deduce que CORDE apenas recibió 3.400.000 pesos de la venta de los 3 brazos. ¿Quedará impune también eso? Más de 80.000 personas viven en los 3 brazos, quienes levantaron sus casas en las parcelas vendidas por la Corporación Dominicana de Empresas Estatales CORDE a Infepa coinciden en un punto. Todo lo que se ha construido en el sector ha sido sobre la base de un proceso de lucha comunitaria, pero lo cierto es que la inversión del Estado en el lugar es notable. Tan solo en el 2012, el entonces presidente de la República, Leonel Fernández, inauguró la remodelación de la planta de tratamiento de aguas residuales de los 3 brazos, con un monto total de 75.604.319 pesos. La obra beneficiaría a más de 300.000 personas. Con el proyecto de remozamiento de la planta de tratamiento se incluyó la construcción de un centro comunal. Se hacen actividades comunitarias, boda, bautizo y todo lo que se llame para la comunidad, en bienestar de la comunidad, está abierto. Comunitarios de los 3 brazos confirmaron que en cuanto a infraestructura, el gobierno ha destinado sumas millonarias para la construcción de centros educativos y estancias infantiles. De los barrios de Santo Domingo Este que más escuelas hay en esta comunidad, fruto al proceso de lucha que se ha ido dando como se está haciendo ahora. Recientemente se inauguró una escuela y en este mismo mes se tiene planeado el presidente visitar de nuevo para inaugurar otra escuela, 2 escuelas más y una estancia infantil, que rondan esas 3 escuelas por alrededor de 600 millones de pesos. Y ahora yo participé en una reunión y ya desde el 5 de enero para adelante volvemos a la carga, porque este sector califica para hacer 2 estancias más infantil.
El 6 de agosto de 2015, el presidente Danilo Medina inauguró la Escuela Básica Profesor Juan Francisco Tamayo. La inversión en este centro fue de 63.017.149 pesos, junto con la escuela Apertura la Estancia Infantil Los Tres Brazos, a un costo de 35,6 millones de pesos. Esta opera bajo la dirección del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, INAIPI. Otros centros educativos son Escuela Guardería Damas Diplomáticas, Escuela Básica y Liceo Santo Tomás de Aquino, Escuela Domingo Moreno Jiménez, Escuela Primaria Otto Martínez, Escuela La Abejita, Escuela Básica Profesor José de la Rosa Hernández y Escuela Básica Los Tres Brazos. Además, en el lugar hay un dispensario médico que recientemente el Ministerio de Salud Pública remodeló. No obstante, moradores dijeron que tiene más de 2 años sin funcionar. Milcíades Gerardo, líder comunitario, manifestó que el Estado destinó fondos del presupuesto nacional para asfaltar las calles y construir el sistema cloacal. La construcción de calles, aceras y contenes, en la electrificación, en el acueducto, en la planta de tratamiento de aguas residuales. O sea, una inversión multimillonaria. Nada más en la cloaca le costó al gobierno repararla 76 millones de pesos. Cientos de moradores de Los Tres Brazos sostuvieron que el Estado dominicano no puede permitir la venta de un barrio donde invirtió sumas millonarias para incentivar su desarrollo socioeconómico. Y el escándalo de Corde, que comenzó con el caso de Los Tres Brazos, que fue vendido con toda la gente adentro, siguió esta semana. El gobierno anunció la disolución de Corde y la CREP, la cancelación del titular, Leoncio Almarza, así que sea sometido a la justicia, a pesar de que lo de Los Tres Brazos es solo uno de los elementos de las irregularidades que se habrían cometido en Corde. En la gestión de Leoncio Almarza, donde también se vendió una mina con un impacto muy negativo en la financia de la corporación estatal. Bueno, fue tan negativo que la Dirección General de Minería congeló, se opuso a la entrega de la mina, a la ejecución de ese contrato, porque la vendieron por $95,000 y Minería estimó que las reservas tienen un valor de $100 millones. De manera que el precio de venta fue de 0.01. Ahora la empresa que compró esta semana dio a conocer una de su posición, y es más extraño todavía todo, porque ellos acogen la decisión de Minería, pero entonces no le devuelven su dinero, los $95,000. Parece que Corde lo gastó y entonces la empresa elevó en octubre pasado un recurso ante el Tribunal Superior Administrativo por un recurso de amparo para que le devuelvan sus cuartos. Tú tuviste vínculo y creo que te hicimos una entrevista sobre el asunto del barrio Los Tres Brazos. Sí. ¿Te satisface la solución, lo que ha presentado la comisión, que se fue más lejos de lo que muchos creíamos, porque se estableció que primero ya no fueron 80 millones de pesos lo que se vendió, sino que fueron 66. Y después de eso se estableció que en definitiva lo único que ha cobrado Corde es 3.400.000 pesos. Yo estoy gratamente... Del barrio entero, sí. Porque un cheque de 21 millones... Corde, porque la empresa cobró muchísimo dinero por vender 2 o 3 solares. Corde fue la que perdió, porque la empresa ya recuperó todo eso y más, vendiendo a 2 o 3 solares nada más. Sí. Mira, esa comisión, yo estoy gratamente sorprendida del informe que fue... Y de lo rápido que cumplió en el plazo del mes. Cumplió en el plazo. Mira, cuando dijeron que nombraron una comisión, esos miembros de esa comisión a mí yo los respeto mucho a los miembros de la comisión, encabezado por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, pero uno está mal acostumbrado a que en este país tú buscas en Google comisión nombrada por el Poder Ejecutivo y te va a encontrar un listado desde la época, desde el inicio de la República. Comisiones que se diluyen en el tiempo. Entonces yo no me estaba esperando. La mayoría de veces no ofrece soluciones ni investiga nada. Yo, por más respeto que le tengo a los miembros de la comisión, yo en realidad no esperaba ni que cumplieran en el plazo, ni que fuera tan denso ese informe. Ese informe es un informe detallado, que hubo un análisis técnico registral, técnico de mensura catastral, hubo un análisis técnico jurídico y financiero. O sea,
Es uno de los informes más completos que yo he podido ver. Eso demuestra que el Estado Dominicano, cuando quiere hacer un trabajo bien hecho, lo hace perfectamente. Ese trabajo es genial. Ya la Procuraduría lo que tiene que leerlo y buscar quiénes son los responsables, porque ese trabajo es genial. Ahora bien, el trabajo revela datos que nosotros cuando hablamos en aquella entrevista no teníamos para nada. Por ejemplo, los deslindes lo había pagado el propio Corde. Cuando la gente de Titulatec había dicho que ellos estaban vendiendo ese precio. Porque ellos iban a hacer el deslinde. Entonces el deslinde, el dinero. Y lo pagó bien, porque pagó 11 millones de pesos a dos agrimensores. Pero eso no es todo, porque si le hubiera pagado 11 millones de pesos, eso es, en realidad el trabajo registral es grande. Pero el problema es que, de acuerdo al propio informe de la comisión, el trabajo registral de mensura catastral que se hizo ahí está lleno de desplazamiento y superposiciones. O sea, el trabajo de 11 millones está mal hecho, según lo establece la comisión. Sí. Y que lo que revela es que se trata de un trabajo de gabinete. Ese informe revela una falla grandísima en el Poder Judicial, que evidentemente el informe no lo aborda de forma profunda porque su papel era analizar el papel del Poder Ejecutivo. Ahora, yo entiendo que el Poder Judicial debe examinarse a lo interno, sobre todo la jurisdicción inmobiliaria, porque ese tollo pasó por el registro de títulos, que tiene una función calificadora, pasó por GOS sin cobrar 200 y le entregaron su título. Eso pasó por la Dirección General de Mensuras Catastrales, que aprobó esos trabajos de deslinde con desplazamiento. ¿Y qué pasa con los inspectores de la Dirección de Mensuras Catastrales? Entonces ellos les reciben cualquier trabajo de deslinde y lo aprueban así sin más. Y en tercer lugar, esos deslindes fueron aprobados por el Tribunal de Tierra. O sea, a pesar de la existencia de evidentes desplazamientos, el Poder Judicial, que es el encargado de poner un muro a ese tipo de cosas, tampoco cumplió su rol. O sea que esto fue una serie de factores que se unieron tanto del Poder Ejecutivo a través de Corde como del Poder Judicial. ¿Y qué es lo que a mí no me gusta del informe? No el informe me encantó. Lo que pasa después. Porque el informe enviado a la Procuraduría General de la República está muy bien, se mandó a hacer una comisión de procuradores investigadores para determinar los ilícitos penales, perfecto. Hay que esperar el resultado de esa investigación. A mí no me gusta diabolizar el trabajo de la Procuraduría hasta que no termine. Pero, si bien ese informe sugiere al presidente de la República que debe disolverse Corde, mientras se disuelve, a mí me parece que los funcionarios que intervinieron en ese proyecto o negocio deben ser suspendidos, porque el propio informe, destituido, el propio informe establece que hubo violación a la Ley de Función Pública, y la Ley de Función Pública establece de forma expresa que cuando por negligencia, ni siquiera tiene que haber dolo, no tiene que haber dolo ni infracción penal, si por negligencia de un funcionario público, esa negligencia tiene como resultado la afectación del patrimonio del Estado Dominicano, esa persona lo que conlleve la destitución. Entonces yo entendía que una vez el presidente de la República recibiera ese informe, iba a agraparle atrás un decreto. Agradecemos la compañía esta noche en jornada extra del director ejecutivo de Ciudad Alternativa, Román Batista. Ciudad Alternativa es una institución que trabaja por el desarrollo urbanístico de la ciudad de Santo Domingo desde los años, finales de los años 80. Tenemos también la compañía de Mircía de Gerardo, quien es del Comité de Lucha por la Defensa de los Tres Brazos, y Sócrates Peguero, coordinador de la Red Urbano Popular. Vamos a conversar con ellos sobre el problema que afectó a los Tres Brazos y que afecta todavía a muchos sectores de la ciudad de Santo Domingo, el problema de la titulación, de la propiedad de la tierra donde están asentados una alta proporción de los habitantes de la gran urbe. Román, vamos a comenzar por evaluar la solución que se ha dado hasta ahora, lo que se ha hecho y lo que falta con los Tres Brazos. Buenas noches, muy agradecido Juan Bolívar del espacio que nos proporciona para confirmar la información del proceso que se lleva en los Tres Brazos. Para Ciudad Alternativa reconoce esta experiencia como muy positiva y como un logro de la comunidad de los Tres Brazos, que ha logrado que su liderazgo se organice, articule y se movilice en la defensa del derecho a la tenencia de los moradores
al espacio que habitan por más de 30, 20, 15 años en Los Tres Brazos. Hay que decir que es una iniciativa que se originó en el liderazgo de Los Tres Brazos y que estuvimos acompañando de cerca y hemos estado acompañando. Como logro de las organizaciones y el liderazgo comunitario que consolida ese proceso en Los Tres Brazos, es un gran avance en la lucha que tienen los moradores para que el Estado les reconozca ese derecho de habitar que tienen por tanto tiempo en el territorio. Para nosotros es un paso muy importante. Yo pienso que la presidencia, la comisión que designó, ha sido consecuente con la expectativa que tenían los moradores de lograr la anulación de los contratos que tenía Titulatec y el banco, la empresa Infepa, y el reconocimiento también de los moradores a continuar viviendo ya sin la tensión y sin la preocupación de que estaba amenazada el derecho que tienen a vivir tranquilos en Los Tres Brazos. Entonces, ¿ustedes consideran esto como un ejemplo de lucha de la sociedad organizada, Gerardo? Milcíades Gerardo. Buenas noches, muchas gracias. Ciertamente sí, esto ha sido un logro de la comunidad de Los Tres Brazos, más que de la comunidad de Los Tres Brazos, de todo el pueblo dominicano que se hizo un solo en defensa de una comunidad humilde, trabajadora, que venía siendo despojada prácticamente de sus viviendas. Nos parece muy importante la decisión tomada por el presidente a raíz del informe que rindió la comisión en cuanto asume demandas que teníamos allá en la comunidad de Los Tres Brazos, en el sentido de que se anulara el contrato de venta que se hizo entre CORDE y la empresa Infepa. Segundo, que se procediera a la titulación. Fue una de las recomendaciones de la comisión de que se titule a todos los moradores. Falta mucho por hacer todavía. Sí, faltan muchas cosas todavía, pero hemos avanzado bastante. Sí. Y creemos que con la organización, con la unificación del sector, nosotros podremos lograr eso. Además, con la solidaridad de todo el pueblo dominicano y de los medios de comunicación que se han hecho eco de estas demandas sentidas que tenemos allá. Bueno, nosotros hemos dicho que también este es un ejemplo de la responsabilidad social de los medios, que no es que estemos descubriendo el hilo en bollito, es que esa es la responsabilidad de los medios de comunicación, darle espacio para que la gente se exprese. Y ustedes empezaron por expresarse, el primer mérito es del barrio. Y ustedes en Ciudad Alternativa durante muchos años, varios años, estuvieron demandando solución a Los Tres Brazos, ¿no? Nosotros hemos estado acompañando a Los Tres Brazos históricamente y hemos estado fortaleciendo la presencia, sobre todo en los últimos 3 años, haciendo intervención de infraestructura en términos de reparación de cañadas y fortaleciendo los vínculos y los procesos. Pero esa ofensiva final, digamos, de ustedes y el respaldo que consiguieron ustedes en los medios fue fundamental, ¿verdad? Claro. Eso enseña un camino. Ahí confluyeron 3 cosas que para mí son importantes, que marcan un hito histórico en esta confluencia de logro. Por un lado, el haberse originado la lucha en los comunitarios y los comunitarios, en la representación, en este caso de Milcíades Gerardo y de Reinaldo Pérez, y de toda la comunidad que se está consolidando en su proceso organizativo, el rol que jugaron los medios y los periodistas, yo pienso que fue algo que marca en términos de alianza de un periodismo crítico y de un periodismo interesado en que el Estado reconozca la prerrogativa de derechos que tiene la comunidad. Y pienso que otro elemento importante fue la constante, la continua, la permanente voluntad que mostró el Estado en aclarar la situación y tomar una postura que correspondiera con la expectativa. Confluyeron esos 2 factores. Claro, claro. Igual pasó, por ejemplo, cuando de Bahía de las Águilas. Exacto. Confluyó primero la denuncia de la gente y la presencia en los medios. Así es. Y después el Estado, igual con los 4% para la educación. Entonces, igual con la cementera.
de los haitíes. O sea, quiere decir que si la población se moviliza y reclama, no se conforma, no se queda de brazos cruzados, y los medios responden a lo que tienen que responder, que es el clamor de la sociedad, entonces los políticos escuchan, ¿no? Entonces, exacto. En ese sentido yo pienso que eso es importante, marcarlo. Yo pienso, no sé si es el momento de decirlo, pero pienso que es muy importante lo que viene ahora en los tres brazos, porque hay que ser consecuente, en este caso desde el Estado, en reconocer como protagonista del proceso que continúa, que tiene que ver ya con el proceso de levantamiento, de información sobre la familia. En el informe de la Comisión se habla de las condiciones socioeconómicas para reconocer las posibilidades que tengan las familias de posibilidades de pago. Reconocer como protagonista de ese proceso al Comité de Lucha por la Defensa de la Vivienda de los Tres Brazos. Ahí el gobierno no puede confundirse, no puede buscar otros interlocutores que no sea a través del comité. Entendemos que eso que es así, porque el liderazgo y la legitimidad del proceso lo tiene el Comité de Lucha por la Defensa de la Vivienda de los Tres Brazos. Entonces, entendemos que el paso que continúa tiene que tener delante ese criterio para que sea coherente y consecuente y que el resultado que hasta ahora se ha tenido exitoso con esa confluencia de esas tres dimensiones continúe siéndolo. Bueno, se supone, Milcíades, que hay en el barrio personas que no pueden pagar nada, otros que pueden pagar algo y algunos que pueden pagar, digamos, el valor de la tierra, si se quiere, porque ahí hay empresas y hay negocios de toda categoría que pueden pagar sus... Pero el que no puede pagar, que se lo den gratis. ¿Cuál es el planteamiento de ustedes? Ustedes estarían de acuerdo así como en tres escalas. Uno, los que no pueden pagar. Otro, los que pueden pagar una cosa, digamos, modesta. Y uno, los que pueden pagar un poco más. Sí, nosotros creemos que, primero, la gran mayoría de los residentes de los Tres Brazos no pueden pagar. La gran mayoría. La gran mayoría. Nada. No pueden pagar nada. Además de eso, de que las personas que vivimos allá, que hemos hecho el barrio, porque el barrio fue hecho por los comunitarios, y después el Estado hizo su inversión para los que ya vivíamos allá. O sea, hemos resuelto un problema al Estado Dominicano que la Constitución nos confiere, en el hecho de que cada ciudadano debe tener una vivienda digna. Y el Estado no nos ha ofertado eso, sino que nosotros hemos construido eso y por eso creemos que la mayoría de los ciudadanos que habitamos allá deben ser titulados de manera gratuita, por la condición socioeconómica de bajos recursos y por la misma condición de que hemos construido nuestra vivienda con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio. ¿Cuánto fue que se dijeron que ya habían pagado una parte, por lo menos, de eso, que se habían hecho acuerdo con la empresa? El informe habla de 614 familias. De un total de ¿cuántos son? Pues finalmente son unas 13,000. Son alrededor de 14,000 familias. 14,000. O sea, pero esos 600 que pagaron, se supone que podían pagar un poco más, un poco menos, pero se le va a reconocer. El Estado dijo que le garantizaba eso, ¿verdad? Dentro de eso que están pagando, hay muchas personas que realmente no pueden pagar. ¿Y cómo pagaron? Se metieron porque fueron engañados por esa compañía. ¿Cómo engañados? Engañados en el sentido de que le decían que le iban a dar su título. Bueno, pues podían pagar algo. Eso, y si ya pagaron, eso porque era porque podían pagar algo. Hay algunos, excúseme Juan Bolívar, hay algunas personas que están en el proceso de pago. Yo conozco una señora que vive sola, de más casi 70 años, que vive de lavado y planchado y de eso tiene que sacar todos los meses 3,000 pesos. Bueno, pero si ya dio 6,000, lo que quiero decir no es, ya pagó, eso es lo que quiero decir, ya el que pagó algo ya lo pagó. Y por lo tanto, pretender que se lo van a devolver a lo mejor es una ilusión, pero por lo menos garantizarle a los que no han pagado o no pueden pagar, que entonces, además, ya la empresa, según el informe, recibió unos 90 millones de pesos por esos 600 y pico. Sí. Ya eso es mucho más del valor de lo que Colde quería coger. Así es. De manera que ya podríamos decir que ya está pago entonces. Así es. ¿Es así? Más o menos, pero yo pienso que primero aunque es verdad que hay una escala en términos de poder adquisitivo, de ingreso y de producción, porque hay que decir que uno de los componentes que tiene el barrio
es el desarrollo económico, la dimensión del desarrollo económico, por iniciativa de la gente. La comisión ha expresado la necesidad de un estudio socioeconómico de la familia y establecer entonces criterios. Pero no se metan mucho estudio, porque todos le van a llevar años, años y no van a resolver el problema. El criterio fundamental es que ambos actores se reconozcan, el Estado a través de la entidad que se defina desde el gobierno y el Comité de Lucha por la Defensa de la Vivienda y de los Tres Brazos como el actor comunitario interlocutor con quien se pueda conversar y establecer los parámetros y los criterios para llegar a acuerdos apropiados. Porque, por ejemplo, antes de 2010, que fue el contrato de Infepa con CORDE, yo conozco de un caso de una institución que hay allá de 108 metros cuadrados que gastó menos de 40,000 pesos en la titulación. Y él tiene su título. Entonces, yo pienso que es importante por eso hacer un proceso desde una perspectiva, de un enfoque eminentemente y puramente social que permita que las familias puedan tener el acceso a la tenencia definitiva de ese terreno en coordinación con el Comité de Lucha. Lo que ustedes tienen que buscar la manera es que los mecanismos sean expeditos para que eso no se enfríe, porque cuando se enfría, ¿cuánta gente hay en la capital? Ustedes lo estimado de cuánta vivienda hay sobre el terreno del Estado incluso, y de particulares que no tienen título de hace 50, 60, 70 años. Bueno, hay un estudio del 2006 que hizo el BID a través del Instituto de Libertad, que es sobre la extralegalidad de los terrenos. Ellos dicen que en el país, el 85% de los terrenos no tiene... El 85%. No tiene titulación definitiva. El 85%. A nivel urbano, perdón. Y a nivel rural, según dice el estudio, 56% no tiene titulación. Pero no es demasiado. A nivel urbano, es dramático, es muy fuerte. Por ejemplo, yo sé de barrios que, por ejemplo, en Sánchez Luperón, eso fue en los años 50, ¿verdad? Sí, 52 y 61, porque Trujillo pero en los 50 temprano, en Sánchez Luperón, 52 en adelante. Después vino el mejoramiento social, María Auxiliadora. No, eso fueron antes y posteriormente... El mejoramiento social y María Auxiliadora fueron primero. Y después vino en Sánchez Luperón y hasta allá. Pero esos todos son de los 50, digamos. Sí. Y ahí no hay muchísima vivienda. Ahí es importante decir que esos proyectos de urbanización, el plan de urbanización de la ciudad de Trujillo, del inicio de los 50, se fue desarrollando en un proceso expansivo hacia la zona norte. Sí, hacia el norte. Entonces, los terrenos que habían sido ocupados antes del 51 fueron desalojados para el mejoramiento social, el mejoramiento social y María Auxiliadora. Y esos fueron trasladados a Capotillo y al Luperón. Posteriormente, para el 51, 52, se desarrolló en esa zona otro proyecto de urbanización y la gente entonces fue expulsada de esos espacios al resto de los terrenos de la zona norte. Ahora, la zona norte está habitada por personas que fueron colocadas en esos lugares por el mismo gobierno, porque lo fue desplazando. Pero que tiene 60 años. Entonces, tiene 60 años, desde el año 59, desde el año 60, estamos teniendo esa situación y esa realidad. Y todos los gobiernos han prometido que van a resolver. Hay una situación que es importante decirla aquí. En las campañas. Hay una situación que es importante decirla aquí, y es que según los estudios que nosotros hemos hecho, esos terrenos de la zona norte fueron expropiados y están en los decretos que sustentan la expropiación. Hay terrenos que eran privados. Hay terrenos que eran privados. Pero hay privado y del Estado. Entonces, sí, en la zona este de la ciudad. El terreno del Estado está desde Guachupita hacia María Auxiliadora, mejoramiento social, eso se supone que son terrenos del Estado. Los Guandules, la Ciénaga y los terrenos más hacia el norte aparecen propietarios que fueron expropiados. Sí. Y hacia el este, del otro lado del río, no pasó lo mismo. Esos son estatales la mayoría, hay también privados ahí. Ahí, bueno, ya se conoce la situación de los Tres Brazos, que es un terreno del Estado. Ese es del Estado. En el Estado Isabelita hay un conflicto muy fuerte también de unas 5,000 familias que han sido amenazadas de desalojo y ha habido situaciones de violencia muy fuertes. En el 2013 se significaron escenas de violencia muy fuertes, pero en el 74, con el decreto 9074,
esos terrenos fueron expropiados y declarados de utilidad pública para la familia que lo fueron habitando en el proceso por Balaguer. Entonces, es un conflicto que es parecido al tema de los Tres Brazos. ¿Pero eso eran también del CEA o del acorde? No tengo una noción de dónde eran originalmente, pero sí está un decreto que dice que lo declara de utilidad pública los terrenos y fueron habitados. Y se lo están vendiendo, se lo están cobrando a los moradores. Entonces, hay una empresa, ahora no recuerdo el nombre exactamente, que está reclamando derechos de propiedad, desconociendo las medidas administrativas que fueron tomadas por la administración de Balaguer. Pero hay otro tipo de conflicto, como el que sucede en La Caleta, que ahí... Eso, Sócrates Peguero. ¿Cuál es el problema de ustedes en La Caleta, Sócrates? Bueno, un problema serio, en el sentido de que La Caleta tiene la siguiente característica. Es un pueblo originario. Nosotros nacimos, o sea, la población nace a orilla de la playa, o sea, del mar. ¿De qué época viene eso? Bueno, la reclamación 1882, José Desiderio Carvajal. Del siglo XIX que empiezan a habitar La Caleta. Sí, 1882, José Desiderio Carvajal compra la parcela 218, que es exactamente la parcela donde está ubicado el Parque Submarino La Caleta, que es donde estaba el poblado original, que hoy está al norte, el día de hoy. Con el paso del tiempo, en el 1947, cuando se emiten los primeros, o mejor dicho, con el sistema Torre dentro del proceso de la intervención norteamericana, se crea la orden ejecutiva, que dice que todos los moradores que tuvieran documentos, o sea, escritura madre, etcétera, etcétera, podían pasar para registrarlo. Eso fue aprovechado por los sucesores de Jorge Cuesta, quienes, aprovechando esa situación, registran un terreno que ya en 1882 fue comprado por José Desiderio Carvajal. ¿Comprado por quién? José Desiderio Carvajal, la parcela 218, que hoy lo que es La Caleta. ¿Qué pasa? Que en el 47 emiten este título a nombre de los Jorge Cuesta, porque ellos fueron hábilmente, esos viejos nunca, imagínate, era la capital, ellos vivían aquí, se compusieron con alguien que vivía en la comunidad y entonces lograron emitir este título cuando se empezó la ley. Este es el título de la 218 a nombre de los Cuesta. Pues ellos hábilmente lo anulan en el año, o sea, lo anulan inmediatamente y la subdividen en A y B, la 218. La parcela. Sí, la parcela. La parte A se la venden a José Antonio Jiménez Álvarez, que es el dueño de la Jajá. Trujillo, exactamente, el dueño de la Jajá. Sí. Entonces ese, a su vez, se la vende al Banco Condal Dominicano. Hay un número, en fecha confusa en el país, 63, 65, ellos hacían lo siguiente, se la vendían a bancos para simular, hasta llegar al Banco Universal, que era Leonel Almonte, que quebró recientemente. Y en la parte A está la superintendencia de banco hasta el día de hoy. Ahora es de la superintendencia de banco, porque asumió la deuda porque quebró el Banco Universal. Ahí está en manos de la superintendencia de banco. La parte A. La parte A. Entonces la parte B, los Cuestas se la repartieron a las hijas, a sus hijos. Y ellos la vendieron ¿La tienen ahí? Pero la concentración de dónde está, en la parte A. Pues no, en la B. En la B está la concentración del pueblo. Que está por remanente de... ¿Cuántas familias? Unas 5.000 familias ahí. Entonces, en la otra parte no hay problema. No, porque ya tiene la superintendencia de banco, ellos lo urbanizaron. Pero ya la superintendencia le está entregando los títulos. No, porque hay una litis, porque cuando nosotros, o sea, los asesores Carvajal, los que yo represento, no sabían nada, ellos hicieron todo eso de manera oculta. Cuando se enteran que aparece este título, es que ellos toda la población de ahí. ¿Le están dando o no le están dando? No, es que eso se frenó, porque hubo una litis y se cerró ahí. La parte A se quedó la superintendencia de banco, y la parte B, pero estando en manos del Estado, no tiene la superintendencia de banco tiene la posibilidad de darle una solución a eso. Eso es lo que entiendo. Entonces, ante eso, nosotros lo que hicimos fue que en la parte A solicitamos que se declare utilidad pública y no hemos tenido respuesta de esa parte. Entonces, en la parte B también hicimos lo mismo en el 2012 con Danilo Medina y tampoco hemos recibido respuesta. Más bien, lo que hemos recibido es notificación de desalojo constante. ¿Y quién le notifica? El abogado del Estado. Pero la parte que tiene la superintendencia... No, esa no, la B. La superintendencia está...
congelada. Pero no me dijo que en la B era que estaba... ¿En cuál es que está la mayoría de la población? En la B, la 218B, no es la que está en conflicto, porque la A no está en conflicto ahora porque... ¿Y ahí cuántas familias hay en la A? No está en conflicto, pero no le tienen título tampoco. No tienen título. ¿Cuántas familias hay en la A? Bueno, la A debe tener unas 7,000 familias. Más que en la B. Más que en la B, donde está el conflicto. Tiene 30. Porque en la B están notificándole desalojo. Desalojo, los cuestas dicen que eso es de ellos, mírenlo ahí. Bueno, este es del 2013. Entonces, ¿quién tiene en su mano la solución? Ustedes piden que declaren utilidad pública, el Estado busque la solución. Sí, pero que además nosotros, porque ellos siguen, en el 2015 también ellos, los sucesores Cuesta... Se nos acabó el tiempo, tiene que decirnos sí. en 30 segundos entonces. Sí, en el 2015 también hay una cita reciente del 2015 donde ellos dicen que siguen reclamando la parte B. Por lo que nosotros nos hemos estado moviendo a través de la asesoría social alternativa para que los abogados le pedimos dos cosas: un descenso a la comunidad para que vean la población que hay hoy y el título definitivo que no han podido demostrar. Bueno, Román, 30 segundos. La comisión oficial permanente para titulación de terreno del Estado está haciendo su trabajo. Bueno, nosotros tenemos que decir que hemos tenido buena recepción y un proceso de comunicación y de diálogo con el señor Dantes, que es el director de la oficina, y con él cuando iniciamos el proceso de los 3 brazos estuvimos conversando. Yo pienso que por la situación de extralegalidad, vamos a decirlo así, sobre los terrenos, el Estado tiene que definir un plan en el que entre en diálogo con los habitantes de los terrenos y que no desconozca los derechos adquiridos que tienen ya los habitantes que tienen tanto tiempo viviendo en los terrenos y que se aboquen entre los actores litigantes a poder encontrar una respuesta a las situaciones que hay, que no sea a través de la violencia y el desalojo compulsivo que ha sido. Y eso básicamente para la Caleta, para el Sánchez Isabelita. Y todos los terrenos que tienen complicaciones de este tipo, porque son en el país es una gran cantidad de terrenos. Bueno, pues muchísimas gracias a Román Batista, director ejecutivo de Ciudad Alternativa, Milcíades Gerardo, del Comité de Lucha por los 3 Brazos, y a Sócrates Peguero, coordinador de la Red Urbano Popular. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Jornada Extra. Gracias.